Bienvenidos a esta presentación. Soy Ignacio de Fintual. Eh, Algunos ya los conozco, otros no. Y hoy día les quiero hablar sobre las dimensiones del diseño emocional. Eh, Cuando me invitaron a presentar, me dijeron que hablara sobre UX. Y como que encontré un poco latero hablar de, no sé, patrones de UX o como buenas prácticas de UX. Entonces quise hacer una presentación un poco diferente. Y me agarré de un libro que me gusta mucho, que seguro algunos de ustedes lo conocen, y si lo conocen esta presentación va a ser un poco aburrida, pero si no, bacán, como que va a ser una buena introducción y una invitación para que se lo lean. Se llama Emotional Design de Don Norman. ¿Y por qué quise hablar de las dimensiones del diseño emocional? Porque siento que cuando hablamos de UX en general, en la industria se tiende a entender por una buena UX, una buena experiencia de usuario, un producto fácil de usar, un producto utilitario, un producto simple, pero esa es solamente una de las dimensiones. Y la buena experiencia de usuario debería ir un poco más allá y abarcar otras cosas que son muy importantes y que creo que en general no se consideran, así que hoy día vamos a ver un poco eso. Entonces, para partir, los quiero invitar a que alguien abra el micrófono y me cuenten qué ven de raro en esta foto. Algo que les llame la atención. Tenéis la fecha en dos partes. Bueno, efectivamente. Esta foto es de mi escritorio, donde estoy sentado ahora, y tengo el calendario duplicado. Y más que eso, tenía primero esa pantallita de Amazon, que me carga, pero es funcional. Y la tenía antes que el calendario que está al lado. Entonces, mira la pregunta un poco, ¿por qué tengo dos calendarios? No tiene ningún sentido desde un punto de vista funcional. De hecho, el de la derecha se me tiende a olvidar cambiarlo. Ahora lo estoy mirando y está con fecha 2. Y la razón de por qué tengo estos dos calendarios no es por una razón funcional, no es por una razón práctica, es por una cuestión netamente emocional. El calendario de la derecha es un calendario de Enzo Mari, que es un diseñador italiano, de calendarios de 1967. Y para mí tiene un simbolismo muy alto, porque una vez me tocó trabajar con un diseñador al que yo admiraba mucho, que es un diseñador industrial, Rodrigo Bravo, y trabajamos juntos rediseñando un poco el interior del Palacio de Fintual. Y cuando fui a su oficina, que tenía muchos objetos de diseño muy, muy bacanes que yo solamente había visto en libros, en su escritorio él tenía este calendario. Y yo le pregunté qué es eso y me dijo, este es el calendario en Semari, me contó, me mostró cómo funcionaba, me contó la historia de cómo se lo regalaron. Y yo dije como, wow, quiero ese calendario. Y eventualmente me lo compré. Y es una decisión cero racional porque el calendario de la derecha, que solamente sirve para la fecha, es de hecho más caro que el Amazon Echo que está al lado. Entonces no tiene ningún sentido. Y hoy día quiero intentar explicarles un poco más en concreto eh, cómo es que pasa esto, cómo se explica que pasen este tipo de cosas. Y todo parte de que no todo funciona, así que hablemos un poco de la emoción. Norman describe 3 etapas al interactuar con nuestro entorno en términos de la emocionalidad. Entonces, hay una etapa visceral, una conductual y una reflexiva. Y hoy día les quiero mostrar cómo cada una con ejemplos objetuales y después intentar ver algunos ejemplos del mundo del software, que es como lo que nos convoca, para que se entienda. Entonces, primero está la etapa visceral. La etapa visceral tiene que ver con la primera impresión que yo tengo de algo. Es una cuestión súper subconsciente y que tiene como aspectos biológicos naturales muy importantes. En el fondo, por una cosa de evolución, nos gustan ciertos colores más llamativos, nos llaman más la atención, nos gustan formas un poco más redondeadas, hay ciertas caras de ciertas personas más simétricas que nos gustan más. Y puse como ejemplo este objeto que es el Playdate, no sé si alguno lo conoce, pero es una consola, y es una consola que no tiene demasiado sentido, es bastante cara, y solamente tiene como una lista súper acotada de juegos en blanco y negro, y un producto que en general no tiene tanto sentido, pero al menos a mí visceralmente se me hace demasiado atractivo. Yo lo veo y digo, la acabó el objeto lindo. Y de eso se trata la visceralidad. La primera vez que yo veo algo,
me llama la atención y lo encuentro lindo, lo encuentro armonioso, lo encuentro interesante. Y esa es la etapa visceral. Después hay una etapa conductual, y esta es un poco de la que se suele hablar en el UX, como la facilidad de uso. Y se trata 100% de la experiencia. También es un proceso subconsciente, y tiene que ver con logré cumplir mi objetivo al interactuar con este objeto y cómo fue esa experiencia desde un punto de vista práctico-funcional. Entonces puse este ejemplo, que es una caja como de herramientas organizacional de Eric Levy, que creo que es bastante evidente. Por ejemplo, si yo les pasara este objeto, yo les dijera, traslada esta caja, ¿cómo se traslada? Es súper evidente que tiene esta como, como cobertura para agarrarlo, que está como en el centro, entonces tiene todo el sentido del mundo. Pero también en la interacción, si yo se las pasara, ustedes me podrían dar otro tipo de feedback y decir que tal vez como, no sé, en la mano no me queda tan bien, no es tan cómoda, el grip podría ser un poco mejor. Pero creo que conductualmente es bastante evidente cómo se usa este objeto y hasta dónde puede llegar su uso. Es súper sencillo y concreto. Y después está la etapa reflexiva, que es la más compleja y que tiene que ver con el mensaje, el significado de algo y finalmente, valga la redundancia, cómo yo reflexiono en torno a lo que me provocó ese objeto, a la interacción que tuve con ese objeto y al valor que yo le asigno al objeto. Entonces, este objeto que está acá, si ustedes ya conocen el libro o alguno de los trabajos de Norman, tal vez ya lo conocen. ¿Alguien sabe lo que es este objeto? ¿Alguien que no lo haya visto antes? ¿Alguien sabe qué es o se les ocurre que puede ser este objeto? Lo tengo acá si quieren verlo como por escala. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, da lo mismo. Este objeto es un exprimidor de jugos, exprimidor de limones en el fondo de cítrico, diseñado por Philip Stark, como un diseñador muy, muy importante. Y la gracia de este objeto es que como exprimidor de jugo es realmente malo. O sea, no es muy funcional para exprimir jugo, no tiene un recipiente, es difícil de lavar y no exprime tan bien. Y además, es como comparativamente con otros exprimidores de jugo, es un objeto súper caro, como que no tiene mucho sentido comprarlo. Te podría comprar 2 exprimidores eléctricos con lo que vale este exprimidor de jugo. Pero este exprimidor, su función no es exprimir jugo, su función es generar conversación. Su función es el significado que transmite. Y la reflexión va justo en torno a, tal vez hay ciertos objetos que la función no es necesariamente la función para la que fueron diseñados, sino que hay algo más, hay un significado oculto, hay un mensaje. Este exprimidor yo lo tengo en mi casa, no lo tengo en la cocina, lo tengo en el living, y cuando la gente llega a mi casa, siempre que lo ven me preguntan qué es esa weá. Y yo como, es un exprimidor de Philip Stark, y les cuento un poco como sobre esta reflexión en torno a la utilidad del objeto, y al final esa es su función, generar una conversación y contar algo interesante. Entonces esta es una etapa como de la interacción que me parece súper valorable y que creo que en general no se considera tanto. Como que nuevamente tendemos a la funcionalidad, pero como exprimidor de jugo no sirve. Yo nunca lo he usado para exprimir jugo. Y acá viene como esta dicotomía arte-diseño. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Interrumpí un segundito? No, Sí. era para comentarte que justo cuando preguntaste como para qué creían que servía, varios comentaron en el chat. Entonces, Bueno, no lo vi. Un pero, cohete para rascarse. Bacán. Entonces, acá viene como esta dicotomía, esto es como una pausa, en verdad, no tiene mucha relevancia esta diapo, pero como que se tiende a decir que la diferencia entre el arte y el diseño es que el arte hace preguntas, el diseño respuestas, pero pareciera ser que también hay objetos de diseño, y que lo que en el fondo hace que esto sea diseño y no arte, es que igual tiene una función, igual es un objeto que tiene una función premeditada, sirve para algo, al menos en la teoría, y el arte como que es simplemente expresión. Pero es interesante cómo también el diseño tal vez puede generar preguntas.
Y esta etapa, como que la etapa reflexiva depende también mucho del contexto. O sea, el valor que yo le otorgo a algo depende del contexto. Probablemente para ustedes, algunos dirán como, bacán tu exprimidor, pero como no me interesa, yo jamás compraría esa cuestión. Pero para mí, como cuando entré a la escuela de diseño, fue uno de los primeros objetos que me mostraron. Y el valor simbólico que tiene en el mundo del diseño es muy alto. Entonces, por eso yo lo justifico, lo evalúo, digo, no sirve para exhibir jugo. Visceralmente tampoco lo encuentro un objeto tan bonito, no lo encuentro armonioso, como que no encuentro que sea lindo, pero reflexivamente tiene un valor simbólico gigante. Y este valor simbólico es súper cultural, es súper social, depende del contexto, depende del espacio-tiempo. Y acá hay algo interesante, que Norman escribió el libro en 2005, y él cuando hace el contraste entre lo visceral y lo conductual, compara dos relojes. Entonces pone un reloj como muy de diseño, como minimalista, pero que no sirve para ver la hora. Y después pone el Casio, y lo define como, este es un reloj de ingenieros, es un reloj súper práctico, pero que no tiene nada de reflectivo y como no es sexy. ¿Y cómo ha cambiado esto en muy poco tiempo? Yo me acuerdo que hace 3 años en la escuela de diseño, como la gente más cool de la escuela usaba este reloj. Y hoy día hay relojerías como de moda que venden como una serie de variantes de estos relojes Casio. Y eso es porque el valor cultural, el valor simbólico que le hemos dado a este reloj ha cambiado. O sea, hoy día no es un objeto funcional. De hecho, un reloj hoy día que te da solo la hora es como, un reloj funcional es un Garmin o un Apple Watch. Este reloj solamente da la hora, pero hoy día se le otorga este valor como retro, y eso en el fondo va cambiando. Es súper interesante cómo el contexto también puede afectar la reflexión que tenemos en torno a un objeto, algo que está constantemente evolucionando. Y ahora quería ver como algunos ejemplos de estas 3 dimensiones para que los vayamos analizando en pedazos de software, como en algunas pantallas de productos que me llaman la atención. Entonces, por Oye, ejemplo, Ignacio, ¿te sí. puedo hacer una pregunta? ¿Crees que tenga relación como un poco el tema de, porque tú presentaste como al principio, como especie de Game Boy, ¿verdad? Y dijiste que era muy lindo y no sé qué, y que después como que este mismo reloj va teniendo, dijiste algo como, va tomando un valor como cultural, como estaba pensando, en el mundo de los videojuegos pasa un montón eso, como que tenías un control, tenías una consola o lo que sea, y es como empieza a tomar al principio como un valor de colección, por decirlo así, porque los más cool, como dijiste en la escuela de diseño, como los más cool en el mundo gamer, como que tienen cosas más retro porque lo han guardado mejor y no sé qué, y de repente empiezan a tomar valores exorbitantes porque ese nicho en general lo empieza a valorar mucho más y lo quiere tener. Hay como un traspaso desde el valor de la escasez a lo cultural. ¿Creéis que hay un poco de eso o no tienen nada que ver? O sea, yo creo que totalmente van de la mano. O sea, tú decís como porque estas consolas retro suben de precio y están como valores exorbitantes, como un poco eso. O sea, creo que Sí, pero, totalmente se relaciona como con el valor, es puro valor reflexivo al final eso. claro. O sea, en el fondo, funcionalmente, yo hoy día tengo un Game Boy, de hecho, tengo el Game Boy el primero, y ¿de qué me sirve? Te puedo tener un emulador en el iPad, jugar a una pantalla mucho más grande, tener todos los juegos que quiera gratis, pero tengo el Game Boy igual. Ahora, ¿lo Claro. uso para jugar? ¿Tiene pila? No. Funcionalmente, hoy en día, cero. Y de hecho, ya como que mi cerebro está acostumbrado a un nivel de juego, a un nivel de gráficos mucho mayor, entonces como que me aburre jugar en el Game Boy. Es fome. Perfecto. Pero reflexivamente para mí tiene un valor tremendo. Y también hay un tema conversacional, hay un tema de cómo quiero yo que el entorno me vea, ¿cachai? Para mí es una pieza de colección, una pieza de arte que está ahí de adorno. Ya, esto con el software, bueno, este es un ejemplo que creo que es bien bueno porque se puede analizar desde todos los puntos. Visceralmente creo que no es nada del otro mundo, digamos, pero es una pantalla muy Apple y que me parece linda, me parece correcta, creo que tiene buena diagramación, tiene buen manejo de color, es minimalista, funciona. Conductualmente también es súper correcta, como que esto Apple lo hace bastante bien, está lleno de buenas prácticas, como que tenéis súper claros como cuáles son los signifiers y como en el fondo las interacciones posibles dentro de esta pantalla. Tengo estas 2 tarjetas, cada una me indica que
hay más información después, puedo seguir, después tengo acciones jerarquizadas, acá hay un botón que es un poco más importante que este otro, el back no solamente tiene la flecha, sino que además me dice back y tiene un color, lo que indica que lo puedo apretar, versus este texto, claramente no puedo interactuar con él. Entonces, conductualmente es correcto. Y después ustedes dirán, ya, pero reflexivamente, que voy a tener un pedazo de UI. Y reflexivamente, esta pantalla que salió hace poco, generó harto movimiento en Twitter, al menos como en la comunidad Tech Design, por un detalle muy chico, que es que la carita del Face ID tiene mascarilla. Y muchos diseñadores empezaron como a hablar de, bueno, mira, le pusieron una mascarilla, la guay linda, la guay tierna, la guay innecesaria, pero se agradece. Y empezaron a salir también como variaciones de esto. Este icono del Face ID está inspirado en el icono del Finder, que está en el Mac desde el 84, lo diseñó Susan Kerr. Entonces empezaron a salir como las versiones retro del monito del Finder con la mascarilla, y hubo todo un proceso como reflexivo en torno a algún diseñador en Apple se le ocurrió, hey, pongamos una mascarilla a la web, ya, bacán. Pero el poder que tuvo eso es tremendo. Y el símbolo que tiene esta pantalla, que puede parecer como un screen de una configuración muy, pues súper interesante. Después, pongo un ejemplo que sea un poco para el otro lado, en mi opinión al menos. Esto es Amazon. Y es como gusto a poco y nada. Conductualmente creo que es correcto. O sea, es fácil comprar en Amazon y creo que en general se hacen cargo de la experiencia de usuario desde ese punto. Es como funcional, relativamente fácil de leer, hay clara jerarquía, yo sé que este es como el título, por ende el nombre del producto, acá veo la foto, el precio tiene un color de highlight que no sé por qué es rojo, pero da lo mismo. Hay algo ahí intencional en términos de destaquemos esta información. Después estos botones creo que son súper conflictivos, pero por último son el call to action principal y es evidente que quieren que agregue al carro o haga la compra. Agregar como más cantidad también es simple. Después tengo esta iconografía que acompaña como la ficha técnica. Entonces, funcionalmente creo que esta página cumple. Pero si nos vamos a lo visceral no me produce nada, y si nos vamos al reflexivo tampoco. Tal vez la experiencia de compra en Amazon sí, porque Amazon no es solamente la página, hay todo un servicio por detrás, hay toda una cadena por detrás, y eso podría tal vez generarme algún valor reflexivo. Yo compro en Amazon porque, qué sé yo. Pero acá ni siquiera se da la lata de querer transmitirme una marca. O sea, visceralmente es como cero. Ni siquiera tienen una tipografía propia. Esta página usa Arial. Y eso es como, no sé, obviamente Amazon es gigante y les va bien y esto les funciona, pero a veces digo, ¿cómo sería Amazon si se hiciera cargo de todo? ¿Cómo sería Amazon si su approach al diseño fuera Apple? Tal vez le diría 10 veces mejor. O tal vez no tendría impacto, no sé, pero me gusta pensar eso. Y después hay otra que me imagino que la conocen, pero para los que no la cachen, esta es Tidal. Tidal es como un Spotify que se marketea como que tiene mejor calidad de audio. Yo tengo muchos amigos que usan Tidal. En la práctica, Tidal es Spotify, es una copia exacta de la UI y todos los patrones de interacción es lo mismo, como que tengo el mismo menú, puedo hacer playlists, hay un buscador, puedo ver álbums, artistas, etc. Es súper claro, y de hecho si ustedes usan Spotify lo ven y dicen, ah, es Spotify, pero me cambiaste los dos colores de highlight. Eso es todo. Yo tengo amigos que usan Tidal, pero muy divertido, porque no usan Tidal con un computador conectado a un DAC análogo con unos audífonos Sennheiser de 800 lucas. Usan Tidal con AirPods. Y objetivamente, si usáis Tidal con AirPods, no hay mejor calidad de audio. Porque los archivos de Tidal, para tener mejor calidad de audio, obviamente pesan más, Bluetooth tiene un límite de transferencia de datos, entonces como que por Tidal con AirPods, además de que los drivers son chiquitos, objetivamente no hay ninguna diferencia. Es una cuestión psicológica. Pero ¿qué implica reflexivamente que yo use Tidal? Me estoy posicionando como una persona hi-fi. A mí me importa el audio. Es que yo no escucho Bad Bunny, yo escucho los discos de Pink Floyd, pero los viejos, ¿cachai? El Dark Side of the Moon no me gusta. Yo escucho Bob Dylan y escucho música clásica, entonces yo uso Tidal. Es una cuestión netamente reflexiva, como yo creo que el mundo me perciba. No tiene ni un sentido usar Tidal. No sé cómo será hoy día, pero en su minuto era como el doble de caro que Spotify,
Y la justificación para la mayoría de la gente yo creo que es nula. Es una cuestión netamente reflexiva. Y eso, en verdad es como una intro a este tema, y creo que es súper entretenido. Y los invito a que se lean este libro, que ahondan mucho más y con muchos más ejemplos y con muchos más como capas de proceso psicológico en cada una de estas etapas y una serie de otros temas. Y creo que les va a servir mucho, sobre todo a los que están trabajando el producto o a los que están haciendo sus startups. Creo que hay mucho valor en eso. Al final, de aquí se desprende que tengáis un producto que no solamente es fácil de usar, sino que cómo te habla el producto. Tú te metías a la página y decís, oh, la hueá linda, yo quiero parecerme a ese producto. Y hay una serie de decisiones que se van a ir tomando después, que las pueden hacer ustedes o las puede hacer su equipo de diseño, como que va a ir dependiendo del caso. Pero creo que es importante que se tome en consideración estas 3 etapas a la hora de generar sus productos. Eso. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. ¿Cómo lo lleváis a la práctica, Ignacio? O sea, ¿estáis pensando en algún diseño y te acordáis de este libro? ¿Cuál es tu proceso para aplicarlo? Buena pregunta. Y la respuesta es depende. Pero en la práctica hay varias cosas que voy a hacer. Por ejemplo, en Fintual, dentro de diseño tenemos 2 equipos, porque reconocemos funcionalidad y emoción. Entonces tenemos 2 equipos de diseño. Hay un equipo de diseño que es visual y de marca, que básicamente se dedican a hagamos que Fintual sea atractivo, hagamos que Fintual sea interesante, hagamos que Fintual sea visceralmente, bueno, nuevamente atractivo y que también sea reflexivo, que tenga como ciertos detallitos que uno diga como, ah, nice, se agradece. ¿Cachai? Como que fuiste un poco más allá, no solamente pusiste el botón que cumple la función. Y tenemos otro equipo que es de producto. Y el equipo de producto se hace cargo en mucho más detalle de toda la parte conductual. ¿Cachai? Buenas prácticas para que la cuestión sea al final fácil de usar, sea utilitaria, cumple su objetivo. Eso. Pero les puedo mostrar un ejemplo. A ver. ¿En cuál de los 2 equipos está el que diseñó el confeti cuando poní ya transferir? El confeti ya transferí no salió de ningún equipo. Eso está desde el día 1. Ese yo te diría que fue Agustín, si es que tengo que adivinar quién fue. No sé quién lo hizo. Es bacán en tu caso. Como Sí. que produce una sensación bien como... Y es totalmente innecesario. No, había una presentación del cine. Espérate. A ver. ¿Se mi pantalla? Ya me la perdí. Carla, está ahí, eso, muteate. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ya. Este es como un ejemplo. Acá nosotros teníamos que hacer una pantalla de comparte tu objetivo en Fintual. Se ve medio raro ese texto porque estoy como en el simulador. Pero y acá tú puedes como publicar tu objetivo para que quede como el link público y después puedes poner información completa. Yo podría haber saltado esta parte y haber hecho simplemente estos switches. Pero dijimos, puta, hagamos algo entretenido con esto. ¿Sí? Entonces, cuando la cuestión está apagada, el teléfono está apagado. Y cuando comparto el link, el teléfono se prende, pero la pantalla está borrosa. Y después tengo una opción que es compartir información completa. Eso quiere decir que cuando yo te comparto mi objetivo, tú vayas a poder ver mi nombre y vayas a poder ver mis montos. Y cuando así eso, ya no está borrosa. ¿Sí? Y es como un quirk demasiado innecesario, pero que es nice igual. ¿Por qué no? Ese es un ejemplo que se me ocurre rápido. Ahí Ignacio había una pregunta en el chat. Voy. Chat. No la veo. ¿Cómo se testea un diseño con este enfoque? Buena pregunta. Yo te diría que
no es tan testeable. O sea, no es algo que tú puedas ir como testear rápidamente de forma iterativa, así como podéis testear una pantalla o un flujo, como que podía hacer un mockup y probar distintas versiones e ir iterando. Lamentablemente esto, como vieron, hay etapas que son súper subconscientes y hay etapas que van a depender también de la persona y del contexto y el valor que le otorga tu producto. Entonces es súper relativo, ¿cachai? Como que tú no podéis saber si es que a todo el mundo le va a gustar o va a encontrar atractivo tu producto, ¿cachai? Hay ciertas prácticas de diseño gráfico que podéis adoptar. Por ejemplo, si yo quiero que Fintual sea amigable y que sea liviano, no sé, voy a redondear las esquinas. Voy a usar una tipografía que se va a salir un poco del sans serif clásico y que sea un poco más juguetona. Voy a meter emojis por aquí y por acá. Y eso le va a ir dando un carácter, pero no es algo que tú podáis testear así como, nuevamente, como podéis testear la usabilidad de compartir un objetivo, ¿cachai? Que podéis generar 3 versiones distintas, ver cuál es más fácil, la gente te da feedback. En esto como que no hay demasiada sesión. Al final es ir probando. En general nosotros lo hacemos internamente y confiar en tu instinto. Es como cuando haces un logo, ¿cachai? Súper relativo. Oye, ¿y cómo se piensa en el diseño en términos de lo que querías evocar emocionalmente en tu producto? O sea, ¿se puede pensar, ponte tú, quiero diseñar esto para que genere este estado emocional? ¿Hay algún proceso para eso? O sea, ahí como que podía estudiar eso, ¿cachai? Hay como ciertos colores, hay ciertas temperaturas, hay ciertas formas, hay ciertas diagramaciones que evocan distintas cosas, al menos desde la teoría, ¿cachai? Como teoría de color. Pero no sé si, o sea, no sé como cuál es la pregunta en concreto o la respuesta que esperáis, pero No sé la si voy a hay así como... Sí, sí, la puedo reformular. A ver, déjame pensar. ¿Cómo, o sea, me imagino que uno apunta, si estamos hablando de diseño puramente emocional, tenéis que pensar cómo son las emociones que queréis provocar en tu target, ¿cierto? claro. Entonces, quizás si nos podéis contar un poco sobre qué tipo de emociones, llevándolo al concreto del diseño fintual, qué tipo de emociones buscan evocar con el trabajo que han hecho. Bueno. O sea, en el caso de Fintual, ¿qué tipo de, no sé si son como qué tipo de emociones necesariamente buscamos? Sí, no, sí podríamos tratarlo de las emociones, pero tú, una cosa que es importante en Fintual es que es como generar calma, tranquilidad, y un producto que no, como que no se entrometa tanto en mi vida, ¿cachai? Que me mantenga tranquilo, que sea liviano. Porque no queremos que la gente se meta a Fintual todos los días. Queremos que la gente configure su Fintual, que se sienta tranquilo de que estamos manejando su plata y que cuando se metan no sientan esa carga. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de que básicamente nunca, tenemos algunas excepciones, no usamos estados de warning en rojo, ¿cachai? No queremos alarmar nunca a nuestros clientes, en ningún sentido. Lo hacemos ponte tú en el onboarding, si te equivocas en un textil. Pero hay muchos otros estados de error que los manejamos con paletas neutras. Lo manejamos ponte tú con azul, como algo un poco más informativo. Y la interfaz también es extremadamente liviana, extremadamente blanca, extremadamente simple, porque queremos que Fintual desaparezca un poco de tu vida. ¿Sí? Como que esté ahí, pero desaparezca, que no tenga nuestra presencia. No así, por ejemplo, mi presentación igual estaba a propósito hecha de cierta forma, estoy hablando de diseño emocional, de algo que me evoca a mí, y parto con este Macintosh, que es como de color beige, y no es de color beige porque lo diseñaron de color beige, es de color beige porque se envejeció el plástico. ¿Cachai? Y el color de fondo que usé es color plástico envejecido. Y porque tiene mucho sentido si estoy hablando de diseño emocional eso. Entonces,
de pronto si vaya a hacer un producto cuya audiencia es, no sé, ¿cachai? Gente con un apego simbólico por el RetroTech, ahí tenéis como un ejemplo de un patrón que podría usar, ¿cachai? La tipografía que usé es una tipografía que también va de la mano como con ese plástico envejecido, la tipografía que usaba el Macintosh original, Chicago. Entonces ahí como que va a depender caso a caso, pero vais tomando decisiones de diseño en función de a quién le quería hablar, cómo le quería hablar y qué queréis producir. Pero es súper como variable, ¿cachai? Creo que es particularmente difícil de entender y es un poquito complejo llevarlo a la práctica, porque como es tan emocional, no hay una fórmula, ¿cachai? No es... Así como en usabilidad no hay una fórmula, pero sí hay métodos, ¿cachai? Y hay buenas prácticas, y hay patrones que tú podés seguir que, comillas, te pueden no asegurar, pero llevar muy cerca a un buen resultado. En este caso no tanto. Pero es bueno tenerlo en Oye, consideración. Ignacio, una pregunta, Ignacio. Como que me impresionó que tuvieran como tan claro lo que dijiste de que Fintual tiene que ser simple, que no tiene que estar tan presente en tu vida y todo. ¿Eso lo tienen como a nivel cultural en la empresa? O sea, todas las áreas trabajan con esa misma como idea de qué es lo que tiene que ser Fintual en la vida de las personas, más allá del diseño solamente, hay como algo cultural ahí. Esa es una pregunta. Y la otra es como, ¿por qué desarrollar la app móvil? Que es como generalmente un producto que es para estar más cerca y más pendiente, que tener notificaciones push y un montón de cosas, y es totalmente lo contrario de lo que dijiste vos. Pura excelente pregunta. Sobre la primera, no tenemos como un manifiesto tan formal, tenemos como nuestro manual de marca igual que tiene estos lineamientos, ¿cachai? Y que describe cómo es Fintual y por qué es Fintual, como que se justifica las decisiones. Y es algo que claro, está súper arraigado en la cultura de Fintual y se va transmitiendo como por cascada de la gente que lleva más tiempo, ¿no? ¿Cachai? Y conectándolo con la segunda, como que efectivamente, ponte tú la app, yo me cuestiono siempre si fue una buena decisión haber hecho una app. Yo creo que hicimos una app porque somos una empresa tech y teníamos que tener una app, pero retrospectivamente hablando ya no la podemos sacar, ¿cachai? Tenemos más de la mitad de los clientes actuales llegaron por la app, nunca han usado la web. Entonces la sacáis y es como chucha. Pero yo creo que, dado el producto que somos, efectivamente no es tan estratégico tener una app. Si tú querés que la gente configure sus metas de largo plazo y la borre. Pero sí tomamos decisiones para hacernos cargo de eso. El modo Zen, por ejemplo, que no sé si lo conocen. Tú podés configurar y hacer que un objetivo desaparezca de tu cuenta. Y se oculta para siempre. Y no se suman los montos al balance, nada, desaparece. ¿Cachai? Y después te recordamos cuando cumplís la meta. Eso. Gracias, bacán. Yo no uso la app, llevo como 4 años en Fintual y nunca la he necesitado, así que ahí tiene Bacán. un cliente que no la usa. Bueno, y por ejemplo, no tenemos notificaciones push. Y ahora las estamos implementando. Y desde producto hemos sido muy como cautelosos con eso. Fue como, bueno, no podemos mandar notificaciones de, no sé, actualizaciones de mercado. No podemos mandar notificaciones de tu objetivo ha rentado un 20%. Cero posibilidad. Si tenemos notificaciones es porque queremos facilitar ciertas interacciones, ¿cachai? Alguien no tiene reglas de automatización, llegó del depósito, puta, dinos dónde asignarlo porque si no se asignará un objetivo favorito en 6 días, ¿cachai? Entonces llega tu depósito, hey, asígnalo. Como para cuestiones súper funcionales, pero no queremos hacer llamados tipo Rappi, ¿cachai? De entra Fintual, invierte, cero posibilidad. Yo tengo una pregunta. Entiendo que todo esto que es diseño emocional se puede hacer muy intencionadamente, ¿cierto? Como yo puedo pensar qué es lo que quiero provocar y llevarlo a cabo de alguna manera. Pero también me imagino que hay cosas que pueden ser no intencionales, ¿cierto? Entonces, me imagino que eso a veces puede incluso tener algunas consecuencias negativas, como provocar una emocionalidad no deseada.
¿cómo uno puede identificar eso y cómo uno puede hacerse cargo? ¿A qué te referís como con no intencionales? Como que la cagaste y diseñaste algo que como que produció un efecto distinto en la persona. No, no es como que como que provoco lo contrario o que fallo en provocar lo que quiero, sino que provoco algo que nunca consideré. Te cacho. Em, Buena pregunta. No sé si tengo una respuesta concreta para eso, pero en general, como, o sea, ese tipo de cosas, en términos muy generales, las manejamos con feedback, como contacto muy cercano con los clientes, proceso iterativo, no tenemos miedo a cambiar algo que hicimos la semana pasada si nos dimos cuenta que salió mal. Y para nosotros, por ejemplo, contestar el chat y hablar con los clientes todas las semanas es una buena forma de acercarte y te das cuenta de qué cosas salieron mal. No solo en términos emocionales, que yo sé que para ahí iba tu pregunta, pero también en términos funcionales tenemos feedback constante de los clientes, ¿cachai? Intentamos hacernos cargo de eso. Y eso, como entender que la cuestión es iterativa, que evoluciona y que a veces las cosas pueden salir mal y te tienes que hacer cargo, ¿no? Creo que esa es la respuesta. Y nuevamente, no tenerle miedo a cambiar algo que hiciste la semana pasada. Eso lo hace muerto. Súper. Estamos, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra? Bueno. Oye, muchas gracias, Ignacio. Tuvo muy buena presentación. Te pasaste. Ojalá les sirva y se motiven con la lectura, Sí, yo creo que de les va a todas servir maneras. mucho. Ahí pidieron si podía mandar el libro por Tequi. Sí, obvio. Bueno, y el otro es que este me imagino que ya lo cachan, pero si tú le haces como un zoom a la etapa conductual, que es de usabilidad, está este otro libro que es de Norman. De hecho, Norman parte con este libro, este es su libro como de los 90, que es como la Biblia de la usabilidad. Este bueno es conocido como el papá del UX. Y después el weón dice, puta weón, si el mundo fuera como este libro, todo sería funcional y utilizable, pero horrible. Y puta, yo tengo, weón, un Mini Cooper, ¿cachai? El auto que no se justifica y que no tiene ningún sentido. Puta, ahí el weón escribió este libro, ¿cachai? Entonces, este combo es como, en mi opinión, todo lo que necesitáis. Oye, yo tengo una duda. ¿Qué crees o qué condiciones creéis que se tienen que dar para empoderar al equipo de diseño para que se puedan ir dando estas cosas? Porque de repente, me imagino cuando un equipo grande tiene gente de marketing, gente de ingenieros, como qué condiciones son necesarias para que puedan salir estas cosas. De repente, esa ventana que mostráis con el celular, el equipo de ingeniero lo debe ver y decir, puta, me hace programar esta verdad que quizá un ingeniero no le dé el sentido. Puta, esa weá es netamente cultura de empresa. Tenéis que ser design driven, al igual que ya son tech driven todos ustedes. O sea, todas las startups de ustedes tienen founders tech, ¿cachai? Y así como son tech driven, sean design driven. Y cuando armen su equipo de diseño, empoderen a esa gente, ¿cachai? Y, y algo que pasa mucho es como, no, es que, puta, como el equipo de ingeniería, ¿cachai? Está haciendo el feature y el designer llega como por añadidura a hacer que la weá sea bonita. ¿Cachai? Es una cuestión de mindset. Si tú pensáis que el designer viene a hacer bonito algo que se definió antes, o si esa es la forma en la que están trabajando, puta, no va a resultar. ¿Cachai? Tenéis que partir con el diseño desde la base. ¿Cachai? Tenéis que involucrar a diseño en todas las etapas del proceso. Fundamental. Y que lo entiendan como una parte como clave, weón, del producto. No puede ser un add-on, ¿cachai? No, después lo hacemos bonito, no, después tiene que estar, weón, constantemente en desarrollo, al igual que el Parece que software, van de la mano. el shape-up con alguien del equipo de diseño es clave. Como si puedo agregar a la pregunta de Milan. Yo creo que ahí hay como un tema súper fundamental porque en el fondo si desde la raíz de qué problema estamos solucionando se incluye como alguien del
equipo de diseño o alguien lo pone dentro de la conversación, efectivamente la parte como del UI queda en una segunda conversación, y conversar desde el UX, creo yo, hasta escalarlo más a lo que es, como que sacar lo bonito de la conversación inicial, creo que es una práctica súper buena. Efectivamente, y de hecho esa es como una modificación que tenéis que hacerle a Shaping. Si tú lo seguís de libro, es como alguien hace el proceso de shaping, ya está esta idea como de que tenéis que conversarlo y como amasarlo con distintas personas, pero en teoría después dentro de los builders están los devs y los designers, ¿cachai? Y como que te llega una solución amasada y tú ya la diseñas y la construyes. Pero como decís tú, claro, nosotros ahora lo que estamos haciendo es partir mucho antes. Desde el proceso de shaping involucráis diseño y así te aseguráis de que la cuestión quede mucho mejor. Perfecto. Bueno, gracias, Ignacio. Buenísimo. Ya, pues, Gracias a todos. Y gracias, Ignacio. que estén bien. Que esté Chau. muy bien.